Bueno, buenos días esta mañana. Nuevamente es una bendición grande volvernos a encontrar y la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias y esta mañana es una nueva misericordia. Y quiero hablarles bajo el tema ¿quién soy? ¿Quién soy? Y si le hacemos esta pregunta hoy, quizás vamos a responder somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos los hijos de Dios. Y bueno, la respuesta es lo correcto, porque igual eso es lo que somos, pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Quién soy o quiénes somos nosotros para Dios? Y vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro versículo 2. Dice así, versículo 9, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, y ahí podemos decir entonces que nosotros como iglesia, o como pueblo, como hijos de Dios que somos uno que tenemos una ciudadanía celestial, de linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y que vive en esta tierra con un propósito dado por Dios. Y ese propósito es anunciar las virtudes, o sea, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa obra tan grandiosa es las virtudes o sus virtudes que nos ha dado para que las anunciemos, pues es el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vieja y vana manera de vivir. Algo que tenemos que recordar nosotros es que en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios, alejados de la ciudadanía celestial y sin derecho a los pactos que Dios ha hecho con nosotros, las promesas. En pocas palabras, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido cercanos o hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos, para crear un pueblo lleno de misericordia, de su misericordia. Y ahí dice, sigamos leyendo Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Dice así, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso éramos nosotros, éramos de los que no teníamos nada prácticamente de Dios, porque andábamos sin Cristo, andábamos sin Dios, andábamos sin su pacto, andábamos sin sus misericordias, conforme lo que ha establecido en estos tiempos. Veamos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Efesios 2, capítulo 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí ven lo que les acabo de decir? Nosotros anteriormente estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. No teníamos sus pactos, no teníamos sus promesas, no teníamos prácticamente nada porque no teníamos a Cristo. Pero ahora en Cristo Dios nos ha hecho cercanos por medio de su sangre. Y algo que usted y yo tenemos que entender, que Jesucristo o que Dios empieza a hacer en nuestras vidas por medio de Jesucristo cuando entregamos nuestras vidas a Él, es que empieza a traer unos cambios en nuestras vidas. Y ese cambio empieza a venir es para que disfrutemos esta ciudadanía celestial que Dios nos ha dado, esa ciudadanía celestial que Dios nos proporciona para salvarnos o dándonos una salvación que sabemos que es inmerecida, pero dada por Dios porque la da de pura gracia. Y que todo esto se va evidenciando a través de esta transfiguración o transformación de nuestro cuerpo, que sabemos que es en espíritu, alma y cuerpo, y así es como Dios empieza a traer esta nueva vida en nosotros y que podamos disfrutar de lo que Dios ya nos dio, esta salvación que Él nos ha regalado. Tenemos que disfrutarla, tenemos que evidenciarla. Todas las virtudes que Dios nos da para que anunciemos es porque nosotros somos partícipes de esta salvación que Él nos ha regalado
y que como ciudadanos celestiales debemos empezar a evidenciarlo por medio de una transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y todo esto empieza, o sea, todo esta disfrute y todo, para poder disfrutar de todo esto, Dios empezó un proceso en nosotros. Y como vuelvo y le repito, lo empezó en todo nuestro ser. Y lo primero que Dios empieza a hacer cuando tenemos a Cristo, cuando nos hace ciudadanos, cuando nos hace su pueblo escogido, su nación santa, donde nos hace a nosotros verdaderamente lo que somos para Él, empieza a traer una transformación primeramente. Primero, mire lo que dice, lo primero, empieza con una regeneración de nuestro espíritu, una regeneración en nuestro espíritu. ¿Qué significa eso? Que Él va a empezar a nosotros a traer esa impartición de lo que es de Él, de lo que es su vida, de lo que es su vida eterna, de todo lo que es de Él por medio del Espíritu Santo. Y esto empieza, es esa regeneración en nuestras vidas, es en el Espíritu. Espiritualmente nosotros empezamos a tener lo que es de Dios, la vida de Dios, la vida eterna de Dios, esa vida increada de Él. Y así que ser regenerado es tener esa vida eterna y divina como la nueva fuente y el nuevo elemento. O sea, ese nuevo elemento se llama Cristo en su vida y en mi vida. Ese elemento que es Cristo en nuestras vidas viene para hacernos una nueva persona, para hacer de nosotros una nueva creación. Eso dice Juan 3:6. Para usted y yo poder disfrutar de esto, tenemos que empezar a traer ese nuevo elemento que es Cristo en nuestras vidas para poder nosotros empezar esta nueva vida o esta nueva creación y empezar a disfrutarla. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que lo que nos dice las Escrituras es que para nosotros empezar a recibir esta regeneración espiritual, para nosotros poder ser regenerados espiritualmente y poder tener a Cristo como ese nuevo elemento en nuestras vidas, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer en el Espíritu es nacer de nuevo, es nacer en Cristo, es volver a dejar que Cristo empiece a formar todo en nuestras vidas. Y por eso las Escrituras nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las Escrituras nos dice esto porque en Cristo es que usted y yo vamos a poder ser esa nueva creación, vamos a poder disfrutar de eso nuevo de Dios, esa nueva creación que Cristo nos da. Él nos la proporciona cuando estamos en Él, cuando lo tenemos a Él. Y esas cosas viejas en nuestras vidas tienen que ir pasando, cosas de las cuales usted y yo teníamos, de este antiguo hombre, de esta antigua creación, de esa creación dañada y que ahora ya no está en nosotros. Por eso usted y yo tenemos que creer y empezar a evidenciar que verdaderamente somos ciudadanos celestiales, hijos de Dios, que somos ese linaje escogido. ¿Y cómo se empieza a evidenciar esto? Pues trayendo eso nuevo de Dios, porque es donde Dios empieza a reinar nuestro espíritu. Ahí es donde nuestro espíritu empieza la evidencia de que verdaderamente nosotros sí estamos siendo cambiados y transformados, estamos siendo regenerados por medio del Espíritu de Dios, para que empecemos a evidenciar lo nuevo que es de Dios. Eso nuevo que solamente Cristo nos lo empieza a dar a nuestras vidas es porque Él es el que lo hace. Él es el que ha hecho estas cosas nuevas en nosotros. Esto no lo hacemos nosotros mismos, ni lo hace el pastor, ni lo hace nadie más, sino Dios por medio de su Santo Espíritu, porque Él es el que forma esta nueva creación en nuestras vidas cuando tenemos a Cristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que todo esto empieza en nuestras vidas a evidenciarse trayendo un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. O sea, un verdadero arrepentimiento es cambio de mentalidad de todas esas cosas viejas, aún dentro de las más cosas de la antigüedad, cuando nosotros quizás estábamos en las iglesias en los yugos de esclavitud, en los yugos de la ley. Eso tiene que empezar a traer una verdadera cambio de mentalidad y una verdadera conversión. Está ya sacando todo lo que hay en nuestro corazón para que venga ese corazón nuevo que Dios dice que nos da
para ser verdaderamente sus hijos, su pueblo, su iglesia, ser ese pueblo de Dios que Él quiere que seamos. Entonces esa verdadera conversión es la que nos lleva a entregar todas nuestras vidas completamente a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es entregarle esa vida como debe de ser, y debemos entregársela a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha comprado con un precio de sangre, ya veíamos ahora, y nos ha sacado de este mundo donde estábamos sin Dios y sin ley y sin esperanza en este mundo. Entonces ahí es donde usted y yo empezamos a tener una regeneración espiritual. O sea, dejamos ya que no nos dejemos motivar o mover o gobernar por lo que es el alma o lo que es la carne, sino que el gobierno nuestro ya es el gobierno espiritual, el gobierno del Espíritu de Dios que está en nosotros, y el gobierno de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, para traer las cosas nuevas y disfrutar de esas cosas nuevas que verdaderamente Dios nos da para que disfrutemos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Mire lo que dice. Romanos 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí ve? O sea, una cosa es yo confesar que Jesucristo es mi Salvador, pero otra cosa es creerlo. O sea, tiene que haber un verdadero nacimiento, una verdadera conversión, para yo poder decir que lo he confesado, que Jesucristo es mi Señor, que es mi Salvador, pero que lo he confesado con la boca, pero lo he creído con mi corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero en el corazón se cree que para justicia, para saber que soy justo, para saber que yo ya soy limpio, para saber que Dios me ha perdonado, para saber que Dios a mí ya no me culpa, para saber que Dios a mí me ve perfecto en Cristo y que ya soy una nueva creación en Él. Pero esto solamente lo hace el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para poder entenderlo, para poder empezar nosotros a disfrutar de esa nueva creación o de esta nueva vida que Dios nos imparte por medio de su Espíritu a nosotros, sus hijos espirituales, sus hijos que Él nos llama, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de Cristo, para que anunciemos las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas y que podamos llevarlo a cabo, y esto solo se hace por medio de una regeneración espiritual. Nadie que no nazca del Espíritu seguirá hablando en la carne, seguirá hablando las cosas sin entendimiento, seguirá hablando las cosas como no son, y por eso hay mucha equivocación, mucho enredo, y mucha gente sigue todavía, o mucho pueblo de Dios todavía sigue en una esclavitud, porque no han empezado una regeneración espiritual, o no han permitido que Dios haga una regeneración espiritual en sus vidas, y por eso los seguimos viendo iguales como los conocimos en el tiempo pasado. 2. Entonces esta transformación para nosotros disfrutar de la ciudadanía celestial, o traer esa transformación en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, continúa o sigue siendo renovados en todo, en nuestra mente, siendo renovados en toda nuestra mente. Y cuando hablamos de renovarnos en todo, es renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de hacer las cosas. Y Dios dice que esta transformación empieza en el alma, Tiene que ser en el alma, porque allí es donde Dios tenemos, digamos, los sentimientos, las voluntades, las emociones, y a veces las emociones, las voluntades o el alma nos quiere gobernar. Cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu, el alma tiene que someterse, el alma tiene que ser gobernada por el Espíritu, y la carne tiene que someterse. Pero cuando nos dejamos gobernar por el alma, nos gobiernan sentimientos, emociones, voluntades, y ahí es donde el espíritu mengua y la carne crece. Usted y yo tenemos que aprender a entender que esta transformación en nosotros empieza, como lo dice Romanos 12:2. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando nosotros empezamos esta renovación del alma, o la renovación de la mente, va a empezar a traer una transformación en el alma. Cuando nosotros dejamos
esas cosas viejas que nos arrastraban de este mundo, aún esas cosas viejas que nos arrastraban de la antigua vida de nosotros en la cristiandad o con esta vida de ley que vivíamos. Ahora Dios empieza a traer una transformación del alma, empieza a traer un proceso en nuestras vidas. Ese proceso empieza cuando nosotros empezamos a renovarnos en nuestra manera de pensar, ya hablé de eso, empezamos a traer arrepentimiento, empezamos a dejar todo aquello que no le agrada a Dios para traer verdaderamente una transformación en el alma, un cambio en nuestra alma, entender lo que es de Dios. Y ahí es donde esta transformación empieza desde nuestro interior, o sea, desde adentro. A veces nosotros creemos que los cambios de Dios van a empezar afuera, pero es imposible. Dios lo puede hacer. Dios hace milagros, hace señales, prodigios, pero Dios a un verdadero hijo, a una iglesia de Dios, al pueblo de Dios, al que ha sido escogido para anunciar sus virtudes, Dios empieza a renovar o a traer unas transformaciones desde adentro, desde nuestro corazón. Él empieza a traer una sanidad interior, y esa sanidad interior o ese proceso interior empieza trayendo lo que es de Dios o su obra o esa obra de Cristo en nuestro ser, para que sea o se extienda esa vida exterior. O sea, algo que usted y yo tenemos que entender es que lo que Dios empieza primeramente a sanar, a cambiar, a hacer nuevo en nuestras vidas, es lo que hay dentro del corazón, del alma, nuestras voluntades, nuestras emociones, sentimientos, para que eso se evidencie en esta vida, para que podamos ser testimonio, para que la gente diga: mira, esa persona era así, ya no lo ves, esa persona era aquí, allá. No importa si nos ven todavía con condiciones físicas externas, pero que al hablar, que las emociones, los pensamientos, los deseos, las voluntades sean conforme a la que Dios nos está dando, porque lo exterior se va a ir evidenciando y poco a poco se va a ir mostrando de que Dios está con nosotros. Y ahí es donde vamos a mostrar esa vida de Dios, esa naturaleza divina a todas partes y a todos aquellos que quizás están viéndonos. Y ahí es donde esa transformación interior en nosotros pasa y trasciende todo lo que es nuestra alma, y empieza a introducirse esa vida verdadera de Cristo y todo lo que son sus riquezas como lo nuevo en nuestras vidas. Entonces ahí es donde Dios empieza esa transformación en nosotros, y ahí es donde nosotros no solamente vamos a dejar de hacer tantas cosas del mundo, sino que también vamos a salir de esa condición de esclavitud que teníamos y que andábamos anteriormente con las cosas de la ley, toda esta parte que pertenecía al pueblo de Israel. Lo nuevo de Dios empieza en Cristo, lo nuevo de Dios es tener a Cristo, y con Cristo se empieza lo nuevo de Dios, y esto empieza de una manera digamos, despacio. Es una obra que empieza a ser formada en nosotros, y Dios dice que la buena obra que Él empieza, Él la termina. Pero entonces esto empieza es para que nosotros gradualmente vayamos desechando eso viejo y natural de nuestro ser. Nosotros no vamos a ser transformados de una o cambiados de una. Sí, de pronto va a haber cosas que nosotros vamos a dejar de una inmediata, pero hay otras que se van a llevar su proceso, van a llevar su tiempo. Y ahí es donde gradualmente Dios, por darnos a Cristo, por tener esas riquezas de Cristo como lo nuevo nosotros, vamos a ir desechando eso viejo, eso natural de nuestro ser, lo vamos a ir desechando gradualmente. O sea, va a ir siendo por medio de procesos. Y vamos a tener un resultado, y ese resultado es que seremos transformados a la imagen de Jesucristo, a la imagen de aquel que nos creó, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto, que tengamos la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tal una persona que no se regenere espiritualmente? ¿Cómo va a poder llegar o disfrutar lo nuevo de Dios? Nadie que no sea regenerado espiritualmente puede tener lo nuevo de Dios, porque lo nuevo de Dios es Cristo, y Cristo en nosotros se forma desde nuestro interior. Y si yo no me dejo regenerar espiritualmente, pues no voy a entender, no voy a conocer, no voy a discernir, no voy a poder verdaderamente tener lo nuevo de Dios. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3,
versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí ve? O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que poder tener a Cristo como eso nuevo, tener esa imagen de Él, porque es como si nos viéramos en un espejo, es como si nos estuvieran viendo a nosotros al mismo Cristo. Esa es la renovación que Dios hace en nuestras vidas. O sea, la gente tiene que ver en nosotros verdaderamente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, porque esto es lo que nos va a ir haciendo transformar de gloria en gloria, dice ahí, transformar de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, vamos a ser transformados a la imagen del Señor. Usted y yo tenemos que reflejar a Cristo en este mundo, porque entonces si no reflejamos a Cristo, ¿cómo vamos a anunciar sus virtudes? La gente nos tiene que ver a nosotros transformados y cambiados para poder anunciar a Cristo, porque si no lo hacemos, si no nos ven cambiados y transformados, no nos van a creer que Cristo está en nosotros. O sea, una de las cosas que Dios hace con nosotros es conformarnos a la imagen del Hijo de Dios, a su Hijo primogénito, porque somos sus hermanos. Entonces, si nosotros tenemos al Padre Dios, que es el Padre de Jesucristo, pues no puede ser un hijo como Cristo y otros así como nosotros. Tenemos que ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, como muchos hermanos, como esos muchos hermanos de Jesús. Pues así seremos aptos para la edificación de su cuerpo. Usted y yo tenemos que entender que Dios por medio de Jesucristo nos ha formado para ser el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8, atrásito donde estamos, Romanos 8, 29. Mire lo que dice. Romanos 8, versículo 29. Dice las Escrituras así. Porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, usted y yo, Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí ve? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero. La palabra primogénito quiere decir primero. La palabra unigénito quiere decir único. Dios es el único, Jesús es el único Hijo de Dios y el primogénito, el único y el primero. Pero en Cristo, como único Hijo y como primogénito Hijo, primer Hijo, Dios nos dio la oportunidad de ser sus hijos, como adoptivos que somos, para que Cristo fuera nuestro hermano mayor y nosotros fuéramos muchos hermanos para Él, para que así fuéramos conformados o fuéramos hechos para la edificación de su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Entonces, vemos como nosotros no basta solo decir yo soy un hijo de Dios, yo soy una iglesia de Dios, yo soy el pueblo de Dios, yo soy uno del linaje escogido, de nación santa, pueblo adquirido. Sí, está muy bien decirlo y saber que tenemos esa identidad, es muy bonito, es muy hermoso, pero no solamente es quedarnos con el decirlo, el proclamarlo, el que nos hagan, que lo digamos y lo anunciemos, porque más que anunciar quiénes somos es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a ser esos hijos o nos llamó a ser su pueblo, nos llamó a ser su cuerpo. Más que decir quiénes somos para Dios es anunciar el Dios para la cual somos o el Dios a la cual nos ha llamado, es anunciar esas virtudes, es anunciar la obra de Dios, es anunciar la grandeza de lo que Él ha empezado a hacer en nuestras vidas. Porque ahí es donde Dios va a mostrar que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, estamos siendo regenerados espiritualmente para tener lo nuevo de Él, para tener lo nuevo que es Cristo y poder evidenciarse por medio de Jesucristo y por medio de esa conversión que debe haber en nosotros para que verdaderamente se empiece a mostrar al verdadero. Eso también empieza con la renovación en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con todo lo que tiene que ver con transformar el alma, para que nosotros aprendamos a conocer cuál es esa voluntad de Dios, para que salgamos de toda esa esclavitud, de todos esos yugos de las cuales arrastrábamos en nuestra vida anterior, en nuestra cristiandad anterior, y todo esto empieza a extenderse en todo nuestro ser como lo nuevo de Dios para que se empiece a evidenciar exteriormente.
y así podamos nosotros ser conformados a la imagen de Jesucristo, porque esa es la meta de Dios, esa es la meta de todos nosotros, el cuerpo de Cristo, llegar a la imagen de Jesucristo, porque así es que vamos a ir siendo transformados y cambiados de lo viejo a lo nuevo. Esto empieza gradualmente en unas cosas, otras Dios las hace inmediata, pero muchas cosas van a ir gradualmente en nuestras vidas para irse evidenciando verdaderamente lo nuevo de Dios y para ir siendo evidenciados que verdaderamente somos esos hijos de Dios. Entonces, repito, no se trata de tanto decir quiénes somos o cómo que somos un linaje, y esto te lo sabe todo el mundo. Usted pregúntale a cualquiera, ¿usted quién es? Y todo el mundo dice, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un empoderado de Dios, yo soy una Débora de Dios, yo soy un profeta de Dios. ¿Pero qué? Sí, pero muéstremelo. ¿Cómo lo muestro? Evidenciando, publicando, enseñando, evidenciando verdaderamente las virtudes de ese que me llamó a ser su pueblo, y que muestre que Él no me llamó en vano, sino que verdaderamente se ha ido renovando, cambiando, transformando todo lo que es mi ser, espíritu, alma, y tercero, seguimos viendo cuerpo. Tercero, por último, dice, se transfigurará nuestro cuerpo, quiere decir transformar nuestro cuerpo. Esto ya es en la consumación final de la salvación de Dios, ya la transfiguración o transformación de este cuerpo de humillación, ya es como la consumación final de Dios, es cuando Dios nos va a dar un cuerpo igual al de Cristo, en las tres partes de nuestra área, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde Dios va a hacer que este cuerpo de carne, que es viejo, que es dado al mal, que es carnal, que está corrompido, dañado, Dios lo va a cambiar y lo va a hacer igual o semejante al de Jesucristo, en las tres áreas, en espíritu, alma y cuerpo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suyo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando Cristo se manifieste nuevamente, Él va a traer a los que murieron en Cristo, los va a resucitar, y los que estemos vivos en su venida, dice que Él nos va a arrebatar y vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Este cuerpo va a ser cambiado, este cuerpo de humillación, este cuerpo natural, esto que fue hecho de polvo sin valor y dañado por el pecado, por la debilidad, por la enfermedad y la muerte, va a ser cambiado, va a ser transformado. Eso va a ser al final de los tiempos, cuando nosotros nos tengamos que presentar delante de nuestro Señor Jesucristo, sea porque ya hayamos muerto, sea porque seamos arrebatados, vamos a tener este cambio de este cuerpo. Este cuerpo va a ser igual o semejante al de Jesús. Veamos un momentico para mostrarles cómo es que es este cuerpo, o cómo fue que surgió este cuerpo. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pastor, entonces este que hizo Dios en el Edén no tenía ningún valor. Claro que sí. Lo que pasa es que el que no le dio el valor fue el mismo hombre, porque él entregó toda su condición espiritual a Satanás, le cambió la palabra y empezó ya a ser gobernado fue por los sentimientos, por las emociones, por el alma, y este cuerpo se dañó. Él ya se dañó por el pecado, ya se volvió débil, ya se enferma, ya muere físicamente. Pero entonces mire lo que pasa con Romanos 6:6. Miremos Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe que si nosotros tenemos a Cristo, nosotros también fuimos sepultados con Cristo en condición de muerte
para que resucitemos en una condición de vida, para que ya este cuerpo ya sea destruido todo pecado que en él hay, para que no sirvamos más al pecado. Por eso necesita, porque este cuerpo todavía está con condición de carne, condición de una condición caída. Por eso es necesario Dios darnos un nuevo cuerpo, para que ese cuerpo que es igual o semejante al de Cristo ya no se enferme, ya no se dañe, ya no se corrompa, ya no se envejezca, sino que sea un cuerpo incorruptible, ya un cuerpo que es eterno, ya un cuerpo lleno de gloria, de la gloria de Dios. Mire lo que dice Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Esto lo decía Pablo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne o el cuerpo a la ley del pecado. Pablo lo decía, que mientras estuviéramos en este cuerpo nos veíamos como miserables, porque con la mente servíamos a la ley de Dios, pero con esta carne estábamos para servir a la ley del pecado. Nosotros tenemos que entender que mientras estemos en este cuerpo que ha sido debilitado, dañado por el pecado, lleno de muerte, de enfermedad, nosotros estamos expuestos a caer en pecado. Caer en pecado, que Dios dice que si nos arrepentimos y nos apartamos y pedimos perdón, Él nos limpiará, porque Él es fiel y justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso dice la palabra en primera de Juan 1:9. Entonces, cuando nosotros entendemos que este cuerpo va a ser transfigurado, cambiado o transformado por un cuerpo como semejante, igual al de Jesucristo, lleno de gloria, de eternidad, de ya no ser corruptibles, ya no se enfermará, es porque Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. O sea, Dios empieza un trabajo en nuestras vidas, que esto empezó el día que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, trayendo esa regeneración espiritual en nosotros, para ir trayendo por medio de su Santo Espíritu lo nuevo de Dios, esa vida celestial, esa vida eterna que Él ya nos dio. O sea, la vida eterna en usted y en mí ya está. Recuerde que nosotros ya hemos pasado de muerte a vida eterna, ya hemos cambiado de condición. De muerte pasamos a vida eterna. Esta vida eterna no empieza cuando muramos, esta vida eterna empezó ya. Desde el propio instante en que usted y yo recibimos a Cristo, empezó la nueva vida eterna en nosotros, para que nosotros la experimentemos, la vivamos, la disfrutemos desde ahora en esta tierra. Que vamos a morir, sí, pero eso no nos puede afligir, no nos puede llenar de susto, de miedo, sino que tengamos alegría y gozo, que vamos a seguir una vida eterna con Cristo, con todos sus ángeles y con todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, con Cristo y todos con nosotros como los muchos hermanos, como dice la palabra. Entonces, cuando veo esto, mire lo que dice Romanos 8:11, Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? Jesucristo y el Espíritu de Dios. Y así como ellos moran en nosotros y levantaron a Jesús de los muertos, también vivificará nuestro cuerpo en el Espíritu que mora en nosotros. O sea, por ese Espíritu que está en nosotros, Dios va a levantarnos de los muertos para que vivamos para Él en un nuevo cuerpo, en una nueva vida, en lo que Dios quiere para nosotros en esta eternidad. Entonces, la transfiguración de nuestro cuerpo empieza al final, cuando nosotros ya partamos de esta tierra. Este cuerpo no va a ser cambiado ni va a ser transfigurado mientras vivamos en esta tierra. Este cuerpo se va a ir envejeciendo, se va a ir desgastando, se va a enfermar y un día va a morir físicamente. Recuerde que espiritualmente nosotros ya no morimos, nosotros ya pasamos de muerte a vida eterna. Ya nosotros no vamos a tener una condenación sino una salvación, pues ya la tenemos. Ahora, esta transfiguración del cuerpo es necesaria porque este cuerpo fue el que se contaminó, el que se dañó, el que se destruyó en el Edén. Ahora, para nosotros poder ser llevados a esa conformación de un cuerpo de gloria, como el cuerpo resucitado de Cristo y saturado de gloria, Dios trasciende
tiene que trascender toda corrupción sobre nosotros. Y esa trascendencia o esa situación que trasciende de Dios o de Cristo en nuestras vidas es sobre toda corrupción y sobre toda muerte. Por eso es necesario tener un cuerpo glorioso. Porque por ahora nosotros tenemos muerte física, este cuerpo es corruptible, este cuerpo no es eterno, este cuerpo es por un tiempo. Entonces necesita que ese cuerpo de gloria que ahora que Dios nos va a dar a nosotros trascienda sobre la corrupción, o sea, que sea por encima de la corrupción, sea por encima de la muerte, sea un cuerpo saturado de la gloria de Dios, porque ahí es donde Dios quiere que tengamos ese cuerpo como el de Cristo. Ahora, para nosotros poder entender esto, tenemos que saber que mientras tengamos a Cristo y al Espíritu de Dios en nuestras vidas, en este cuerpo, tenemos que cuidar este cuerpo. No significa que porque yo voy a cambiar otro cuerpo, Dios me va a dar otro cuerpo, entonces yo voy a hacer con este cuerpo lo que quiera. Yo voy a descuidarme, yo voy a engordarme, yo voy a nunca hacer ejercicio, yo voy a dedicarme a trasnochar, voy a dedicarme a beber. No, tampoco. Dios dice que tenemos que cuidar este cuerpo, porque el que no lo cuida, dice Dios que lo destruye también a él. Eso dice las Escrituras en 2 Corintios 3:6. Dice que nosotros somos el templo de Dios y el que vive en nosotros santo es. Por eso nosotros tenemos que ser santos como lo es Él. Y dice que el que no cuida este templo o el que destruye este templo o este cuerpo, dice que Dios lo destruirá a él. O sea que nosotros tenemos que entender que mientras vivamos en este cuerpo, que todavía es un cuerpo de humillación, debilitado, dañado por el pecado, con enfermedad y que un día va a morir, tenemos que mientras vivamos en esta tierra cuidar de este cuerpo. Tenemos que santificarnos en este cuerpo, tenemos que ser obedientes y ser fieles con este cuerpo, no hacer con él lo que queramos porque el que habita en nosotros habita en él. Este es el templo de Dios. Somos la morada de Dios aquí en la tierra. No hay otra morada. La única morada de Dios somos nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo. Y somos la morada de Dios en el Espíritu, la morada de Cristo en el Espíritu. Y por eso tenemos que cuidar este cuerpo, que un día vamos a morir, que un día se va a enfermar, que un día hay debilidad, sí. Pero mientras tanto hay que cuidarlo porque un día Dios nos dará un cuerpo totalmente diferente. Un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo lleno de todo lo que es saturado de lo que es de Dios, sin corrupción, sin muerte, sin dañarse y eterno. Mire lo que dice Lucas 24:26. Lucas 24:26. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y sabe que ahí es donde Jesús les está hablando que para poder uno entrar a la gloria del Padre uno tiene que morir a las cosas de este mundo, morir a lo que humanamente nosotros somos, en el sentido de lo que no le agrada a Dios. O sea, humanamente hay que morir a todas esas cosas que desagradan a Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a ir siendo regenerados, renovados y transformados en nuestra alma y llegar a que venga este cuerpo para hacer un cuerpo como Dios quiere que seamos, como un cuerpo que Dios quiere que seamos. Vamos a Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, versículo 9. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa ahora espiritual, esta casa que ahora habita Cristo y habita el Espíritu de Dios o el Padre en su Espíritu, podemos ver nosotros que esta gloria va a ser cambiada. Dice que la gloria de esta casa, este templo, esta carne física va a ser cambiada. Dice que será mayor que la primera, porque así lo dice Jehová, y dice que esto lo hace para que tengamos paz, para que usted y yo tengamos esta paz que Dios dice que nos estamos envejeciendo, que nos estamos volviendo más viejos cada día, que este cuerpo se está enfermando, sí, que vamos a morir, sí, pero eso tiene que traernos paz, porque Dios nos va a dar un cuerpo
totalmente diferente, lleno de gloria, lleno y saturado de todo lo que es de Él, de todo lo que es eterno, de todo lo que es su vida divina, para que trascienda sobre la corrupción, la enfermedad, la muerte, los miedos, para que ya nosotros no nos enfermemos. Ese cuerpo va a ser al final de los tiempos, cuando Dios consuma su salvación final en nuestras vidas. Entonces esta mañana el Señor nos ha enseñado que nosotros como hijos de Dios, como pueblo, como linaje escogido, como nación santa, que somos para Dios, Dios no lo hace para que nosotros se nos olvide eso. Y sabemos que somos eso para Dios. Pero más que estar diciendo que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Dios, que somos un linaje escogido, que somos la niña de los ojos de Dios, bueno, cualquier cosa que podamos decir que no es malo, hay que tenerlo claro porque eso nos llena de posición. Es también tener claro que más que decirlo, es anunciar lo que Dios es, las virtudes de Él, es declarar lo que Él es. Y ahí es donde usted y yo vamos entendiendo verdaderamente que ya nosotros en este nuevo cuerpo, que sabemos que va a ser cambiado y transformado, ya no nos tenemos por qué llenar de miedo, de rabia, de enojo, porque es que yo soy más feo, yo soy más bonito, porque soy alto, porque soy gordo, porque hay que cuidar el cuerpo, claro que sí, hay que cuidar este templo de Dios, hay que cuidarlo. Pero no nos afanemos, que porque soy pequeño, alto, bajo, no nos afanemos por eso, porque este cuerpo un día se va a desgastar, se va a enfermar y se va a morir. Y eso tiene que traernos paz. Lo que sí tenemos que tener es el gozo de saber que este cuerpo un día va a ser transformado por el cuerpo de gloria. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice, voy a leerlo desde el 8, dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará de Él. ¿Sabe que aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros ya hemos muerto con Cristo vamos a vivir? Y si Cristo ya venció la muerte y dice que la muerte ya no se enseñorea de Él, también va a pasar con nosotros, porque nosotros somos su cuerpo, nosotros somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo, somos su nación santa. Pero hay que entender que para nosotros poder evidenciar estas virtudes de Él, tenemos que ir trayendo esa renovación espiritual, esa renovación, esa transformación de nuestra mente y nuestra alma, y entender que este cuerpo un día va a ser cambiado y transformado. Amén. Entonces, queda claro quién soy yo o quién somos nosotros para Dios. Ya usted y yo sabemos pues lo que somos. Ya lo vimos, que nosotros antes estábamos alejados de todas estas promesas, alejados de todo lo que es de Dios, alejados de toda esta ciudadanía de Dios, alejados de lo que son los pactos y las promesas. Pero ahora Dios nos ha hecho cercanos por medio de Cristo, por medio de esa sangre que nos limpia, nos lava y nos transforma, nos da vida nueva para ser justos delante de Él. Y para poder nosotros disfrutar de todo esto, Dios dice que empieza a traer una regeneración en nuestro espíritu, empieza a traer una transformación, una renovación en nuestra mente y una transformación en nuestra alma para empezar a tener la nueva vida de Dios, lo nuevo de Dios, Cristo como lo nuevo, para que seamos llevados y conformados a la imagen suya. Y por último, Dios transfigura nuestro cuerpo, transforma nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo de enfermedad, este cuerpo dañado por el pecado y de muerte. Dios lo va a cambiar por un cuerpo que ya trasciende sobre la corrupción, la enfermedad y la muerte, y va a ser un cuerpo saturado de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios hace en nosotros, para que anunciemos sus virtudes. Las virtudes de su obra, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, al final podemos decir que somos hombres y mujeres de Dios, regenerados espiritualmente y renovados en nuestra alma y mente, para llegar a una transfiguración de nuestro cuerpo que se efectuará con el gran poder de nuestro Dios y Padre. Eso podemos decir entonces. ¿Qué podemos decir entonces? Que somos hombres y mujeres de Dios, regenerados y renovados espiritualmente en nuestra mente y alma para llegar a la transfiguración de nuestro cuerpo, que se efectuará por el gran poder de nuestro Dios y Padre. Y es nuestro Dios y Padre quien nos da el entendimiento por medio de su Santo Espíritu para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es Dios el que lo hace. Esa esperanza en la que hemos sido llamados todos nosotros, y podamos llegar a
o tener esa herencia prometida. ¿Sabe que para Dios hacer todo esto, Él sometió todas las cosas al mismo por medio de Jesucristo? Todo está sometido por Dios. Todo está bajo los pies de Cristo, todo está sometido por Dios, todo está bajo el gobierno de Dios, nada se ha salido de las manos de Dios, todo está bajo el poder de Dios. Y sabe que todo este poder y todo este señorío, toda esta plenitud de Dios está en Cristo, porque todo lo sometió bajo sus pies, porque la plenitud de Dios es Cristo, y lo dio como cabeza a nosotros la iglesia, quien somos la plenitud de Cristo. Sabe que la plenitud de Dios es Cristo y la plenitud de Cristo somos nosotros, su iglesia. Esto tiene que tener gloria en su vida y en mi vida. Saber quiénes somos para Dios no solamente es decirlo, es mostrarlo, evidenciarlo, anunciarlo, proclamarlo, es darlo a conocer por medio de un cambio interior para que se evidencien en las cosas exteriores. Por eso dice por ahí Filipenses 2 que nosotros debemos de guardar o preocuparnos o ocuparnos de esta salvación con temor y temblor, o sea, con un temblor desde adentro, y con un temor desde adentro, interiormente, pero con temblor externamente, evidenciando lo que somos verdaderamente para Dios, desde adentro, pero que se evidencia externamente. No es decir, yo soy hijo de Dios, pero lo ven y dicen, no, este parece más un hijo del diablo, con todo respeto. Porque es que una cosa es hablarlo y otra cosa es evidenciarlo. Siempre va a ser así. Por eso Jesús les decía a su pueblo, hipócritas, falsos, mentirosos, víboras, ustedes me aman es de labios, pero de corazón está lejos, porque lo que hacían no era todo contrario a lo que decían. Entonces Dios nos está diciendo que para nosotros poder hablar, para nosotros tiene que ser desde nuestro interior, y por eso empieza a haber un regeneramiento en nuestras vidas. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, para ir terminando. Efesios capítulo 1, versículo 18 y 23. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice, voy a leerlo desde el 15, el espíritu de sabiduría y revelación. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciéndome memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los cuales creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí oyeron? ¿Sí ve cómo el Señor nos dice esta mañana que Dios nos ha dado a nosotros a Jesucristo para que tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación, para que Él nos alumbre, para que Él nos enseñe, para que Él nos lleve a ser igual a su semejanza o a su condición espiritual? Ese es el final de nosotros, hermanos. Llegar a tener esa imagen o ser semejantes a la imagen de aquel que nos creó. Y eso va a suceder y vamos a ser resucitados al final por medio de la grandeza de aquel que levantó de los muertos a Jesús y va a operar en nosotros para hacernos de nosotros lo que Él dice que somos. Usted y yo somos la plenitud de Cristo, Cristo es la plenitud de Dios, y Dios es el Dios, y Él sometió todo a sí mismo y lo dio a Cristo como cabeza y lo colocó todo bajo sus pies. Ahora nosotros somos la plenitud de Cristo para que anunciemos esas virtudes de Él. Jesús un día vino a anunciar las virtudes de la plenitud del Padre. Ahora Dios nos ha dejado a nosotros su iglesia para que anunciemos la plenitud de Él como nuestro Señor, pero también las de su Padre. Ahora Dios nos ha dejado este legado, este deber, esta obligación a nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos y su pueblo. Pero no solamente para que lo digamos, sino para que anunciemos, lo evidenciemos y comprobemos que verdaderamente somos los hijos de Dios. Termino con lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3,
versículo 20 y 21. Dice las Escrituras: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará este cuerpo de humillación por el cuerpo igual y semejante a su cuerpo de su gloria, o la gloria suya. Y esto lo hace con el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El Dios nos ha hablado esta mañana, y que sea siempre Él recordándonos lo que Él verdaderamente hace con nosotros. Una regeneración en el Espíritu, por medio del Espíritu de Dios, para traer la vida eterna de Dios. 2, una renovación en toda nuestra alma, en todo nuestro mente, y una transformación en toda nuestra alma para tener lo nuevo de Dios y para vivir conforme esa nueva vida que Dios nos da, para que al final transfigure este cuerpo de humillación, de enfermedad, de dañado y debilitado por el pecado, por un cuerpo lleno de gloria y saturado de la gloria de Dios, que va a trascender sobre corrupción y muerte. Y termino diciendo, hermanos, que Dios es fiel con nosotros y nos ha dado esto para traer entendimiento y renovación. Por eso nos da el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo, para que podamos entender y disfrutar todas estas riquezas. Oremos esta mañana por esta palabra. Padre, gracias te doy por amarnos, por bendecirnos, por hacer de nosotros este linaje escogido, esta nación santa, por hacernos verdaderamente tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, por hacernos esta nación santa, este pueblo adquirido, por hacernos la iglesia de Cristo. Gracias por hacernos sus hijos, sus hermanos, Padre amado. Gracias porque no solamente es decirlo, sino también comprobarlo, medio, Padre amado, del anunciar tus virtudes, demostrar esta grandiosa obra que tú has hecho por medio de tu Hijo amado Jesucristo. No nos dejes solamente con decirlo, sino con hacerlo, Padre amado, porque al fin y al cabo tú eres el que colocas el querer como el hacer en tu buena voluntad. Esa voluntad tuya que es que seamos conformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, para que podamos llegar a la plenitud de Él, Padre amado, para llegar a esa estatura de Él, Padre amado. Gracias por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Bendecimos nuestros hermanos que están en casa en este tiempo, Padre amado. Guarda su entrar, guarda su salir, que todo lo que estemos viviendo, Padre amado, sea con propósito para traer, Padre amado, sobre nosotros cada vez más confianza, para traer sobre nosotros cada vez más esa seguridad y cada vez más esa paz, esa fe de que verdaderamente estamos bajo tu soberanía, bajo tu gobierno, que estamos siendo protegidos, Padre amado, porque tú eres el Dios que nos guarda y nos protege de todo mal y de todo peligro. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos esta mañana. Bendigo sus vidas, dando gracias, dando, Señor, oración por cada una de sus necesidades, para que estés tú supliendo en medio de todo esto, Señor. Gracias porque tú lo has hecho y hasta aquí no nos ha faltado nada de lo que nos has prometido. Bendecimos este día dándote gracias a ti, Señor, y llévanos victoriosos en Cristo para gloria y honra de tu nombre, y que a lo largo de esta semana podamos tener respuesta de todas nuestras necesidades. Bendiciones y gracia y paz para todos. Amén y amén.